vitales del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, y hoy, en el marco del Grupo de Trabajo de Censos de la Comisión de Estadísticas de las Américas, CEPAL, se ha definido como una de las actividades principales para el bienio 2018-2019 la revisión de aspectos conceptuales y metodológicos relativos a la temática censal con miras a la ronda de 2020. Esta consta de 2 ciclos de webinar. El de hoy, el potencial de los censos de población y viviendas como fuente de información para el sector salud, y el segundo, que será el día 14 de mayo a las 12 horas de Chile, que será acceso y atención en salud a partir de los censos. No podemos dejar de agradecer en esta ocasión al Instituto Nacional de Estadísticas, INE de Chile, como país coordinador del Grupo de Trabajo de Censos, y CELADE como Secretaría del Grupo de Trabajo. Asimismo, y en ocasión a la Alianza de Organizaciones Panamericana de la Salud, OPS y OMS, a través de la Red Latinoamericana y del Caribe para el fortalecimiento de los sistemas de información de salud, Relaxis y OPS. Con la participación de los institutos de estadísticas de Chile, Bolivia, Uruguay, Perú y Venezuela. Agradecemos en esta ocasión también por CEPAL a Fabiana del Popolo, Amalia Plana y los que están aquí en la mesa, que son Alejandra, Elena, y Omar y Cecilia, del INE de Chile, Olga, Felipe y la que habla, Jacqueline. Entonces, en esta ocasión, presentará Fabiana del Popolo, coordinadora del área de demografía de CELADE, de la División de Población del CEPAL, y en la cual se presentará las recomendaciones internacionales y regionales para la medición de la fecundidad y mortalidad en los censos de población. Se brindará un panorama de cómo los países han incluido las preguntas en las últimas rondas censales y principales resultados y desafíos vigentes. Antes de que demos la palabra a Fabiana, queremos pedirles un gran favor. Todas las preguntas, enviarlas por vía chat. Estas se realizarán al final de las 3 presentaciones, que constarán aproximadamente de 20 minutos cada una. Se ruega respetar los tiempos a cada uno de los representantes, y al final se seleccionarán las preguntas más relevantes que serán contestadas por este medio. Recuerden que todas aquellas preguntas que queden pendientes se podrán responder por cada uno de los presentadores en la página web de Relaxis. Muchas gracias. Por favor, Fabiana. Bueno, muy buenos días a todas y todos, y muchísimas gracias obviamente aquí a mis colegas del INE de Chile, a los Institutos Nacionales de Estadística del Grupo de la CEA, y al OPS por esta alianza bien interesante y por ofrecernos también su plataforma para este foro virtual, en el cual, bueno, sin duda, la relación que existe entre la salud y la demografía es muy fuerte, es una interacción permanente de las variables y de los indicadores que digamos que son constitutivos tanto en el ámbito de la salud como de la demografía. Podemos pasar a la siguiente para ya entrar en tema. Perdón, disculpen, pero nosotros vamos avanzando con la presentación, esa parte sí que no sé, disculpen.
Ahí está. Bien, entonces, retomando, digamos, era prácticamente natural que hiciéramos esta reunión virtual con la OPS, dada esta interacción permanente, y dado también que tanto estos indicadores y variables o componentes demográficos y de la salud son determinantes mutuos de las tendencias observadas en el tiempo. Basta con señalar esta correlación biunívoca entre transición demográfica y transición epidemiológica, ¿no? En términos generales, sabemos que la transición demográfica se inicia con el descenso de la mortalidad, y esto tiene que ver con precisamente a mediados del siglo pasado, ¿no? Y esto tiene que ver con las mejoras en salud y en la atención primaria de la salud que lograron este descenso. Luego siguió y acompañó el descenso de la fecundidad. Eso fue determinando estructuras etarias cada vez más envejecidas, que a su vez van determinando perfiles de morbo y mortalidad diferenciados y perfiles epidemiológicos diferenciados. Es decir, creo que es bastante clara la relación que tenemos entre estas dos disciplinas. Y en ese sentido, lo que queremos resaltar es, bueno, cuáles son los aportes concretos que hacen los censos de población y vivienda al ámbito de la salud. Y el primero, sin duda, tiene que ver con el que el censo, al ser una herramienta, al ser un relevamiento universal, nos permite identificar la demanda para el sector salud, las poblaciones expuestas a los riesgos de morbo y mortalidad, ya que allí tenemos la población por sexo y edad, no solo a nivel nacional, sino también desagregada geográficamente. Por otra parte, si tomamos en cuenta que la política pública incorpora, digamos, de manera cada vez más enfática la perspectiva de derechos humanos, y si pensamos, digamos, en las políticas de salud bajo esta perspectiva, sin duda el censo nos permite también establecer una cuantificación y caracterización de quiénes son los sujetos de derecho de estas políticas, y podemos poner diversos ejemplos, como el de mujeres en edad reproductiva que son migrantes, niñas y niños indígenas, personas mayores de zonas rurales y urbanas, entre muchas otras. También el censo nos aporta para poder realizar análisis de situación de salud, principalmente en lo que tiene que ver con comportamiento reproductivo. A través del censo, y ahora sí, ya cuando entremos en tema, vamos a ver que podemos obtener diversos indicadores relacionados con la fecundidad, como la tasa global de fecundidad, indicadores de paridez, de maternidad adolescente, tasas específicas de fecundidad, entre otros. También indicadores sobre mortalidad infantil en la niñez, mortalidad adulta. En algunos casos, algunos países han incorporado en los censos preguntas relacionadas con acceso a la salud, como por ejemplo la atención del parto, del último hijo nacido vivo, y otros países también han incorporado algunas preguntas sobre cobertura o uso de salud, aunque después vamos a ver en la próxima videoconferencia que sobre este último tema hay mucho menos avances que en aquellos que tienen que ver con la medición de la fecundidad y la mortalidad. Y finalmente recordar que, bueno, la OPS lleva mucho tiempo trabajando bajo el marco de los determinantes sociales de la salud, y sin duda el censo nos brinda también información relacionada con las políticas educativas, económicas, de vivienda, de saneamiento, que nos permite hacer este análisis de determinantes sociales de la salud. Es decir, el potencial de los censos en este sentido es indiscutible. Ahora sí, siguiente. Ya entrando en la materia concreta de esta presentación que tiene que ver con la información sobre fecundidad y mortalidad en los censos de población, realmente la experiencia regional nos muestra, sobre todo cuando comenzaron a incorporarse estas preguntas allá por la década del 60. Sí, estoy conectado, pero no me siglo pasado, que el incorporar estas preguntas en los censos era fundamental en países que tenían el sistema de estadísticas vitales.
Inclusive podemos decir que aún hoy en día sigue habiendo algunos países de la región que todavía tienen estas deficiencias. Por lo tanto, las preguntas que vamos a ver realmente son fundamentales para paliar en parte estas deficiencias. Segundo, señalar que aún en países con buenas estadísticas vitales también es importante la inclusión de las preguntas que vamos a ver, porque el censo ofrece la oportunidad de reunir datos para estimar la fecundidad y la mortalidad a nivel nacional y subnacional de manera relativamente económica. Y esto es fundamental para visualizar las desigualdades socioeconómicas de distintos grupos sociales a nivel territorial, que muchas veces no podemos hacer con las estadísticas vitales, ya sea porque no tienen las variables sociales o socioeconómicas de interés, o porque aunque tengan las variables, muchas veces, digamos, todavía la calidad de dichas variables es deficiente. Un ejemplo concreto ha sido el aumento de la inclusión en las estadísticas vitales de la identificación de grupos étnico-raciales. Sin embargo, en muchos países aún estas variables se siguen dejando en blanco o no tienen muy buena calidad. Por tanto, allí el censo viene a suplir un aspecto importante de la visualización de desigualdades que para nuestra región es fundamental. Y además también estas preguntas aportan en la evaluación de las estadísticas vitales propiamente tal. Tercer elemento, podemos decir que la batería de preguntas que vamos a ver a continuación para estimar fecundidad y mortalidad en la niñez de manera indirecta, ya goza de una cierta consolidación y de un uso generalizado, porque reitero, esto es algo que se viene realizando paulatinamente y de manera creciente desde los censos de la década del 60. No obstante, lo que sí hay que señalar es que la información del censo no es un sustituto de las estimaciones derivadas de los registros vitales. O sea, si los países desean estimaciones exactas y detalladas de la fecundidad y la mortalidad, deben mantener un sistema de registro civil y garantizar su cobertura universal, completitud y calidad. O sea, no pensemos que el censo va a ser un sustituto, ni mucho menos. Además que recordemos que los censos también se hacen cada 10 años. ¿Sí? Bien, ¿y cuáles son las preguntas sobre fecundidad y mortalidad en la niñez? Vamos a hacer como una división entre aquellas preguntas que se aplican en el módulo, digamos, aplicado a mujeres a partir del inicio de la edad fértil y que nos permiten tener información sobre fecundidad y mortalidad en la niñez, respecto al módulo de preguntas que se hacen para medir mortalidad adulta que se hacen a nivel de hogar, ¿sí? Aquí entonces nos estamos centrando en las preguntas, reitero, sobre fecundidad y mortalidad en la niñez, que es el módulo que se aplica a mujeres a partir del inicio del periodo fértil, ¿sí? ¿Y qué nos dicen las recomendaciones de Naciones Unidas? Bueno, nos dice que estas 4 preguntas ya son las preguntas que Naciones Unidas denomina como básicas y que en principio todos los censos de población y viviendas debieran tener. Es decir, cuando hablamos de preguntas básicas, nos referimos al mismo set de preguntas que tienen que ver con el sexo, la edad, y esto, reitero, son las recomendaciones actualizadas de los principios y recomendaciones de Naciones Unidas para los censos de población y vivienda. Y estas preguntas tienen que ver con el número total de hijas e hijos nacidos vivos, el número total de hijas e hijos que están con vida al momento del censo, la fecha de nacimiento del último hijo o hija nacido viva, y si está con vida el último hijo o hija nacido vivo al momento del censo. Obviamente después vamos a ver que la forma de hacer estas preguntas también, hay todo un corpus de conocimiento acumulado a nivel mundial y en la región que nos indican cómo debiéramos abordar estas 4 preguntas básicas. Y también Naciones Unidas establece que como preguntas adicionales debiera considerarse la edad, fecha y duración del primer matrimonio en este módulo y la edad de la madre en el momento del nacimiento del primer hijo nacido vivo. Del primer matrimonio, de la primera unión, digamos, ¿no? Y la edad de la madre en el momento del nacimiento del primer hijo. Bien. Siguiente. Ojalá que para ustedes sea factible, que puedan ver bien, digamos, y distinguir bien esta lámina.
pero la idea acá era volcar un poquito qué es lo que han hecho los países de la región en los censos de la década de 2000, de la década 2010, con miras a la década, a esta década que ya se ha iniciado, de censos 2020. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos ver? Que en la década tanto en la década 2000 como 2010, sin duda, todos los países de la región que han hecho censos de población han preguntado por los hijos nacidos vivos, excepto un país, digamos. O sea, pero con la excepción de un país, todos los que han hecho censo han incluido la pregunta, en ambas décadas. Lo mismo respecto a los hijos sobrevivientes. ¿Por qué yo ahí estamos poniendo hijos sobrevivientes y al lado una columna de hijos fallecidos? Si ustedes podrían decir, bueno, una es el complemento de la otra. Porque en realidad las recomendaciones de Naciones Unidas establecen que para poder mejorar la captación y la calidad de estas preguntas, donde es fundamental conocer no solo el total de hijos nacidos vivos, sino también el de sobrevivientes o fallecidos, habría que incluir las dos preguntas en el módulo, porque después sirven como control y como chequeo. E incluso que las preguntas, las recomendaciones establecen, debieran hacerse por sexo, ¿sí? Si ustedes revisan después el manual, van a ver que hay una propuesta concreta de cómo debiera hacerse, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos allí? Que prácticamente todos los países hacen la pregunta sobre hijos sobrevivientes, pero son pocos los que le agregan la pregunta de hijos fallecidos. Es decir, incluso en la década del 2010 se reduce la cantidad de países que agregan preguntas sobre hijos fallecidos. Con lo cual, y ya pensando en las recomendaciones para la ronda 2020, allí ya tenemos un primer ajuste que uno debiera revisar siguiendo, si quiere seguir, digamos, estas recomendaciones. La otra pregunta que es fundamental tiene que ver con el último hijo nacido vivo, que en realidad lo que se recomienda es preguntar por la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo, y en ese sentido todos los países incorporan las preguntas, excepto un país que no hace referencia a la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo, sino que pregunta respecto a si ha habido hijos nacidos vivos en el último año. La experiencia regional y CELAD y Naciones Unidas no recomienda hacerlo de esta manera, sino realmente a través de la fecha de nacimiento del último hijo nacido vivo. Y finalmente también la otra recomendación es sobre la sobrevivencia del último hijo nacido vivo, que ahí todavía sigue un debate en la región respecto a la utilidad y al uso que se ha dado a esta pregunta. Nosotros estamos retomando la consideración de incluirla, y aquí vemos que se reduce la cantidad de países que la hacen. No obstante, seguimos teniendo algunos desafíos respecto al set de preguntas que tienen que ver con que aún hay 3 países de la región que en el 2010 hacen una pregunta filtro. Esta pregunta filtro tiene que ver con preguntar si la mujer tuvo hijos nacidos vivos, si no, y recién ahí se pasa a preguntar la cantidad. Y aquí decir que no es recomendable establecer preguntas filtros. Segundo, solo 6 países incorporan la información por sexo y la mayoría debiera, y la recomendación es hacerla por sexo. Y también establecer que la mayoría de los países preguntan a partir de los 12 años y que el debate actual en la región es bajar la medición a partir de las mujeres de 10 años con todo lo que esto conlleva. Y esto un poco tiene que ver con el desafío que hay de medir ciertos indicadores de la Agenda 2030 del Consenso Montevideo que establecen indicadores de fecundidad vinculados a las niñas, digamos, ¿no? Pero sabemos que en los censos es complejo. Sí decirles que ya hay 3 países, Brasil, Colombia y Guatemala, que en su último censo han incorporado estas preguntas a partir de los 10 años, por lo tanto sería interesante después poder ver cómo ha sido la experiencia, porque sabemos que allí la omisión y la subdeclaración es bien elevada. Bien, finalmente esta es una pregunta que quería señalar porque la estamos recomendando fuertemente.
de agregar preguntas relacionadas con la edad de la madre al primer hijo nacido vivo, y aquí decir que la experiencia de las últimas décadas, como ustedes pueden ver, de poquitos países que hacen estas preguntas, en algunos casos sobre el año de nacimiento del primer hijo nacido vivo y en otros casos de la edad de la madre directamente al nacimiento, y podemos profundizar un poquitito más y después allí pueden ver algunas otras preguntas, pero como veo que me quedan 15 minutos voy a avanzar más rápido. ¿5 minutos? Bueno. Lo que quería señalar muy rápidamente son algunos ejemplos muy claros del uso de la información censal. El primero tiene que ver con el uso exhaustivo que se hace de la información derivada a partir de las preguntas retrospectivas que acabo de mostrar y a partir de estimaciones indirectas de la fecundidad y la mortalidad a la hora de hacer estimaciones y proyecciones de población. Aquí estamos con nuestras colegas expertas de nuestro equipo de trabajo, Elena y Guiomar, quienes les pueden garantizar que a la hora de hacer las estimaciones y proyecciones hace un uso exhaustivo de la información que brindan los censos de población. Aquí podemos ver, por ejemplo, todas las estimaciones derivadas de las fuentes disponibles que tiene el Perú, que son vastas, son las estadísticas vitales, los censos y las encuestas también que lleva a cabo el Perú, y que cuanta más información tengo, mejor voy a estar en condiciones de determinar el comportamiento de la fecundidad en el pasado y, por supuesto, las tendencias futuras, considerando que la fecundidad es uno de los principales componentes en el cambio demográfico y tiene un alto impacto en las proyecciones futuras. Otro ejemplo clarísimo es el de la visualización de las desigualdades. Como todos ustedes saben, y sobre todo quienes son del Ministerio de Salud, la OPS ha sido pionera en promover el desarrollo de modelos de salud intercultural. En la década del 2000 y en lo que sigue, digamos, se han implementado diversos modelos de salud intercultural, y siempre el problema de quienes trabajan en política pública es decir, bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que estas políticas han dado resultados? Y realmente con las estadísticas vitales es muy difícil medir si ha habido un impacto en el descenso de la mortalidad de poblaciones indígenas. Bueno, el censo nos ha permitido mostrar cómo entre la década 2000 y 2010 realmente se producen descensos, pero muy significativos en la reducción de la mortalidad en la niñez, y cómo, sin embargo, bueno, siguen las brechas vigentes entre indígenas y no indígenas, ¿no? Que son las barras verdes versus las naranjas. Pero, sin embargo, allí señalo 3 países donde las reducciones son muy significativas. Siguiente, y me voy a apurar. Bueno, son numerosos los estudios en la región y en sobre la generación de información y conocimientos como insumo para, digamos, insumo de políticas y seguimiento de acuerdos regionales e internacionales basadas en los censos de población. Y destacar aquí la base de datos Maternilac, que tiene una cuantiosa información sobre maternidad adolescente. Allí les pongo la página web, ustedes pueden ingresar allí. Toda esta base de datos, por ejemplo, de maternidad adolescente, se calcula netamente sobre la base de la información censal. Y no sería posible hacerlo, digamos, con las estadísticas vitales. Aquí tenemos otro ejemplo de la pregunta sobre la edad al primer hijo, que es fundamental para identificar, por ejemplo, uno de los indicadores del Consenso de Montevideo de Agenda 2030, que tiene que ver con las mujeres de 20 a 24 años que tuvieron sus hijos antes de los 20 años, donde en rojo podemos ver que más de la mitad de las jóvenes tuvieron sus hijos, más de la mitad de las mujeres afrodescendientes, y podemos identificar las provincias, etcétera, etcétera. Me están apurando. Las preguntas sobre mortalidad adulta, las recomendaciones de Naciones Unidas, me parece importante recogerlo aquí, aunque me tome unos 3 minutos más, tiene que ver con el módulo que se aplica en el hogar y que tiene que ver con el registro del fallecimiento de las personas en el hogar en los últimos 12 meses. Al respecto, Naciones Unidas también las considera como un módulo básico, en donde para cada una de las personas reportadas como fallecidas en el hogar, en los 12 meses previos al censo se debería registrar el nombre, la edad, el sexo, la fecha, día, mes y año del fallecimiento, y además se sugiere como preguntas adicionales considerar la causa del fallecimiento
con dos preguntas. Si la muerte se debió a accidentes, violencia, homicidio o suicidio, y con otra pregunta que es muy importante para eventualmente poder tener estimaciones de mortalidad materna, un proxy, digamos, si la persona fallecida es mujer de 15 o 49, si el fallecimiento tuvo lugar cuando estaba embarazada, digamos, lo que tiene que ver con la definición de muerte materna. Obviamente no es un indicador directo de la mortalidad materna, pero sí se puede deducir un indicador relacionado con muertes ligadas al embarazo, parto y puerperio a partir de estas preguntas. Aquí en la siguiente podemos ver, ya no tengo mucho tiempo de entrar en detalle, qué es lo que han hecho los países en materia de preguntar, y ya vemos que la reducción comparado con el módulo de fecundidad y mortalidad en la niñez, son mucho menos los países que han incluido estas preguntas. No todos los países siguen las preguntas que hay que hacer de cada variable y que son fundamentales para tener una evaluación, para poder hacer una evaluación de la calidad de la información y poder tener mayor certidumbre sobre las estimaciones, y menos países de los que hacen las preguntas aún incorporan la pregunta de causa dirigida a las mujeres para poder medir mortalidad materna. Siguiente. Este es un ejemplo de la utilidad de la pregunta del módulo de defunciones. Honestamente, si los países tuviesen estas preguntas, se podrían evaluar y estimar tasas de mortalidad por edades y se podrían construir tablas de mortalidad. Y aquí es un ejemplo de cómo se pudo calcular la esperanza de vida al nacer para indígenas y no indígenas en Panamá, que esto también sería imposible hacer hasta el momento con la calidad y el registro de la identificación étnica de los registros vitales. Y a modo ya de cierre, avancemos, bueno, concluir que estas temáticas básicas se han ido consolidando en la región, como lo dije antes, existiendo a la fecha diversos desarrollos metodológicos y métodos de estimación sobre los cuales no he entrado en detalle ahora. Sin embargo, resaltar que la declaración de los datos aún adolece de limitaciones, por ejemplo, errores en la declaración de mujeres en ambos extremos del periodo fértil, subestimación de defunciones en el hogar, y acá quiero señalar algo que es muy importante, que en varios países, sobre todo en los últimos censos, nos hemos encontrado con que no hay no respuesta en las variables de declaración de hijos nacidos vivos y hijos sobrevivientes, y eso es muy sospechoso. Es decir, hay procesos de imputación y validación que siguen siendo poco transparentes y que pueden estar impactando luego en las evaluaciones, en las estimaciones que uno realiza. Se requiere, por tanto, el fortalecimiento de capacidades nacionales para la aplicación de las técnicas demográficas de evaluación y de estimaciones de fecundidad y mortalidad, y acá es muy importante el fortalecimiento de las capacidades, tanto para la evaluación y el análisis de la calidad de la información, como para considerar permanentemente los supuestos subyacentes a cada método. Hay una tendencia a veces a aplicar estos métodos de manera muy automática, sin tomar en cuenta los supuestos que hay detrás de cada método. A pesar de las limitaciones, las estimaciones de fecundidad y mortalidad en la niñez, derivadas de los censos, han sido muy útiles y han mostrado cierta robustez, pero hay que resaltar, sí, que ha sido menos auspicioso el panorama respecto a la estimación de mortalidad adulta o mortalidad materna, aunque sí es cierto que en algunos países donde no tenemos nada de información, esta ha sido fundamental para suplir, digamos, esta falta de información. Con miras a la Ronda 2020, es muy importante considerar las recomendaciones de Naciones Unidas porque, insisto, todavía hay una brecha de cuestiones que se pueden mejorar en el módulo de fecundidad y de mortalidad, y también considerar el acervo de conocimiento acumulado en la región, y en particular revisar las necesidades de información a la luz de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo, sobre todo respecto a la edad inicial de las preguntas sobre fecundidad, la edad del primer hijo y la edad de la primera unión, entre otras. Siguiente, aquí les dejo unos links a documentos nuestros, donde pueden ver el listado completo en el link que señalo al final, y disculpen si volé demasiado, pero bueno, muchas gracias, podemos profundizar en el debate. Le damos muchas gracias a Fabiana del Pueblo por su presentación. Sabemos lo importante del tema, de lo interesante y de lo intenso que es. Por lo mismo, esto a lo mejor podría ser más largo de lo que se estima.
Pido las disculpas del caso, pero vamos a considerar el mismo tiempo para los demás presentadores. Ahora seguiremos entonces con la experiencia de Uruguay, en que la presentadora, la señorita Fiorella Vilandri, representante del Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, ahondará en el uso de la información recogida en el Censo Uruguayo 2011 para analizar el nivel y la tendencia de la fecundidad, maternidad adolescente y uso de las preguntas: ¿en qué año tuvo su primer hijo, hija nacido vivo? Por favor, Fiorella, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, creo que sí. Eso, vamos a ver cómo se utilizó la información que se recogió en el Censo 2011 para analizar las tendencias de la fecundidad, en particular de maternidad adolescente, y el uso de una pregunta incorporada en este censo. Este es el módulo que se utilizó en el formulario sobre fecundidad y mortalidad. Se le preguntó a las mujeres de 12 años o más estas 4 preguntas: ¿cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido en total? De los hijos e hijas nacidos vivos, ¿cuántos están vivos actualmente al momento del censo? La fecha de nacimiento del último hijo o hija. Y por último se preguntó en qué año tuvo su primera hija o hijo nacido vivo. Esa pregunta se incorporó por primera vez. Entonces, bueno, acá lo que voy a intentar presentar es estudios que se han hecho para analizar el nivel y la tendencia de la fecundidad y la maternidad adolescente y ver las desigualdades sociales y territoriales. En cuanto al nivel y tendencia de fecundidad, hay un trabajo que se hizo, se hizo el Atlas Sociodemográfico de la Desigualdad del Uruguay. Son una serie de fascículos que se hicieron conjuntamente de distintas instituciones. Participó el INE, el Programa de Población de Facultades Esenciales, el Instituto de Economía de la Facultad de Economía, Presidencia de la República a través de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Desarrollo Social y UNE. Entonces hicieron una serie de fascículos, dentro de los cuales está que es el fascículo 3, que trata de la fecundidad en el Uruguay, desigualdad social y diferencias en el comportamiento reproductivo. Entonces, lo del análisis que voy a mostrar es de este fascículo, que al final dejo el link para descargar. Los indicadores que utiliza este trabajo son estos: la paridad media acumulada a distintas edades y la paridad media final. Entonces, bueno, uno de los resultados que se presentan tiene que ver con la comparación con 1996, que es el otro censo, el censo anterior, de la paridad en las edades, en la adolescencia de 15 a 19 años, y de 45 a 49, que es al final del periodo reproductivo. Entonces, bueno, como se puede ver allí, se ve que la paridad media final continúa estando por encima del valor de reemplazo, si bien descendió respecto del 96, y que la paridad media acumulada en los 15 a 19 años muestra un descenso respecto a 1996, al igual que el porcentaje de mujeres adolescentes que son madres. Bueno, esto es lo que decía. Y después se presenta un análisis según necesidades básicas insatisfechas, años de estudio y ascendencia étnico-racial, un poco para mostrar las desigualdades. Entonces ahí se puede ver que la paridad, se pueden ver que hay diferencias, ¿no? en los indicadores según estas variables de Corsa. Por ejemplo, la paridad media final es más del doble en las mujeres con 2 y más NBI, en aquellas que tienen las necesidades básicas satisfechas, que no presentan necesidades básicas insatisfechas. Lo mismo se puede ver respecto de los años de estudio. Como al aumentar los años de estudio disminuye el indicador. Y bueno, y por último, la apertura por ascendencia étnico-racial, se ve que en las mujeres afro es mayor la paridad media. Bueno, después, a nivel de la distribución territorial, lo que hace el trabajo es abrir este indicador a nivel de departamento para todo el país y a nivel de barrios para Montevideo. A nivel de departamento,
Cuando miramos a nivel del total del país, podemos ver que en los departamentos que están al centro y al norte del país es donde residen las mujeres que con mayor fecundidad, mayores niveles de fecundidad. Mientras que en los departamentos que se ubican al sur del país, dentro de los que está Montevideo, la capital, se encuentran los menores niveles de fecundidad. Eso pasa tanto para el año 1996 como para el año 2011. Bueno, acá dice lo que les comentaba. En cuanto a la distribución por barrios en Montevideo, también podemos ver que los barrios con menores niveles de fecundidad se ubican en la costa sureste del departamento de la capital, mientras que en el cinturón periférico se ubican los niveles más altos de fecundidad, que coinciden con las áreas de mayores carencias críticas. Bueno, luego este trabajo también tiene un capítulo sobre maternidad adolescente. Entonces ahí nuevamente es el mismo cuadro que veíamos al principio, que muestra la paridez para las mujeres de 15 y 19 años y el porcentaje de madres adolescentes, tanto para 1996 y para 2011, con los últimos dos censos, donde se ve la disminución de los dos indicadores. También se presenta el porcentaje a nivel de la institución territorial, el porcentaje de madres adolescentes por departamento, y nuevamente vemos que los departamentos del sur del país son los que presentan menor porcentaje de madres adolescentes, mientras que los mayores niveles se encuentran en Artigas y en Río Negro. A nivel de la distribución por barrios en la capital del país, nuevamente se puede ver esta correlación como negativa entre los indicadores de bienestar y el porcentaje de madres adolescentes, porque en la costa de Montevideo es donde se registran los menores porcentajes de madres adolescentes que coinciden con los barrios que presentan mejores indicadores de nivel de vida, mientras que los barrios de la periferia de la capital, que tienen con peores niveles de bienestar, tienen más alto el porcentaje de madres adolescentes. Bueno, eso era respecto de estos indicadores. Luego, como decíamos al principio, en el censo 2011 se incorporó la pregunta sobre el año de nacimiento del primer hijo. Se pregunta a las mujeres de 12 años y más, que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, en qué año tuvo su primer hija o hijo nacido vivo. Hay un trabajo de Matías Nathan, del 2015, que analiza esta pregunta, y se llama así, el trabajo es la creciente heterogeneidad en la edad al primer hijo en Uruguay, un análisis de las Cortes de 1951 a 1990. A través de esa pregunta, estudia la edad de la madre al primer hijo. En el trabajo, el análisis trata de eso, los cambios en la edad del primer hijo para las mujeres uruguayas nacidas entre el 51 y el 90, a partir de esa nueva pregunta. Se analiza la evolución de la transición al primer hijo por corte, se construyen tablas de vida para obtener las probabilidades de tener el primer hijo por edad, y se analiza la relación entre la postergación del primer hijo y la probabilidad de que ese evento ocurra luego a mayor edad. Bueno, el universo de estudio son las mujeres nacidas entre 1951 y 1990, las que al momento del censo van a tener entre 59 y 60 años las primeras, y entre 20 y 21 años las últimas, ¿no? Las nacidas en 1990. Bueno, entonces, en este primer gráfico que presenta el trabajo, estos son los cuartiles de distribución de la edad al primer hijo, para las Cortes del 51 al 90. Entonces, lo que se ve es que para analizar los cambios en la transición al primer hijo, si uno mira la edad mediana al primer hijo, según el censo del 2011, se ubica en el entorno de los 24 años, y si uno mira entre las Cortes, el aumento es moderado.
Si se fija en el primer cuartil, este se ubica en el entorno de los 20 años. El primer cuartil sería como el rosado más oscuro, y también tiene poca variación entre las cortes. En realidad, el cambio más importante se observa en el tercer cuartil, que sería el rosado más clarito, y ahí como que se constata un retraso en la maternidad que comienza con las mujeres nacidas alrededor de los 70. Y entonces se da como esta doble dinámica entre el inicio temprano y el retraso de la maternidad. Un poco lo que estoy diciendo. Después en este otro gráfico se presenta el porcentaje de mujeres sin hijos a la edad exacta de 20 años y las probabilidades de tener el primer hijo en las edades de 15 a 19, 20 a 24 y 25 a 29, también por corte. Entonces allí lo que se puede ver es el porcentaje de mujeres sin hijos que está en el eje como de la derecha, y en el otro eje la probabilidad del primer nacimiento. Entonces ahí el porcentaje de mujeres que llegan sin hijos a los 20 años no presenta demasiada variación. La probabilidad de tener el primer hijo en la adolescencia entre los 15 y los 19 años aumenta un poco a partir de la corte de fines de los 60 y desciende lentamente en las últimas cortes. Y hay una fuerte disminución en las probabilidades de tener el primer hijo entre los 20 a los 25 y los 25 a los 30. Entonces, con eso, la proporción de mujeres sin hijos que llegan a los 30 aumenta entre las cortes del 51 y el 80, que eso se ve en el próximo gráfico. Entonces, en realidad, como la pregunta que se hace un poco el trabajo es si esos nacimientos aplazados se recuperan en edades más avanzadas o no, o las mujeres tienen menos hijos. ¿Ya? Este gráfico muestra el porcentaje de mujeres sin hijos, pero ahora la edad exacta de 30 y 40 años, y las probabilidades de tener el primer hijo entre las edades de 30 y 34, 35 o 35 y 39 por corte. Entonces allí lo que vemos es que la proporción, o sea, el aumento de la proporción de mujeres sin hijos a los 30 no se correspondería con un aumento en la probabilidad de tener hijos entre los 30 y el primer hijo entre los 30 y los 34, aunque sí hay una correspondencia con el aumento en la probabilidad de 35 a 39. Esto podría significar que las mujeres cada vez más que aplazan la maternidad lo hacen, comienzan a tener hijos, digamos, a partir de los 35 años. Se ve que a partir de los 40 años el porcentaje de madres no presenta grandes variaciones, aunque se ve un leve incremento en las mujeres sin hijos a partir de 65, lo que podría indicar un posible incremento de la nuliparidad. Gráficos. Bueno, y luego se ven diferencias con nivel educativo. Antes estaban como los resultados anteriores eran resultados agregados. Entonces, si miramos la edad mediana al primer hijo por estrato educativo según cortes, son algunas de las cortes que se seleccionaron acá, el estrato bajo es el más oscuro, el estrato medio el lila oscura y el estrato alto el lila clarito. Entonces lo primero que se ve es que las brechas entre estratos, digamos la edad mediana del primer hijo, se vienen agrandando hacia las generaciones más jóvenes, las cortes más jóvenes. La mediana en el estrato bajo disminuye un poco con el tiempo, mientras que en el estrato alto aumenta, se incrementa la edad mediana. Entonces, bueno, eso confirma que las distancias entre el estrato alto y el estrato bajo se incrementan, y se confirma esta forma bimodal, de que las mujeres del estrato educativo alto retrasan la maternidad, mientras que las del estrato bajo la inician antes.
Bueno, estos son los links a los dos documentos que se encuentran disponibles. Bueno, muchas gracias. Para que estén tranquilos. Ahora pasaremos entonces a la tercera experiencia, que será a cargo de Mabel Patton Sanginés del Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. La presentación tiene como objetivo analizar las estimaciones de mortalidad materna a partir de los censos bolivianos 2001 y 2012, específicamente la calidad de la información básica recogida, los resultados obtenidos y el uso de las preguntas censales para la medición de la mortalidad materna mediante otros procedimientos, estudios. Mabel, te dejamos la palabra. Buenos días. Y la presentación buenos días. Dando continuidad con la presentación, no logramos visualizar la presentación, ¿está bien? Sí, la presentación se ve bien, ¿eh? Si quieren continuar, nosotros la pasamos. No, está bien. Entonces, como parte del contenido, habíamos visto importante, digamos, presentar la ficha técnica y el diseño de la muestra, los instrumentos de recolección y el operativo de campo. Para haber realizado esta encuesta post-censal, nos habíamos basado previamente en las preguntas del Censo de Población del 2012. Tengo una preocupación que no puedo ver la presentación. ¿Está bien? ¿La están pasando? No se ve nada, ¿está bien? Allá. ¿Cómo lo hago entonces? Dentro de lo que es el objetivo principal de la encuesta, entonces uno de los objetivos de la encuesta post-censal que decimos era el contar con información con la cual podamos tener el dato de lo que es la razón de mortalidad materna. Y entre los objetivos específicos, contar o conocer las regiones donde haya mayor o menor incidencia de estas muertes maternas y además tener información para decisiones de políticas públicas. Siguiente. El universo va constituido por todos los hogares donde habían registrado en el censo de población una muerte de una mujer por lo menos entre 10 y 54 años y la fecha entre enero a diciembre de la gestión 2011. También se consideró a las mujeres que no informaron la edad
La cobertura geográfica era a nivel nacional, urbana, rural y en los 9 departamentos. La unidad de observación fue el hogar que en el censo habían declarado la muerte de una mujer de 10 a 54 años, como también las que no informaron su edad, que eran miembros del hogar fallecidas por causas asociadas con la maternidad y otras causas. La unidad de muestreo es la vivienda particular y la unidad de análisis considera las causas o factores que determinaron la muerte en esa población de mujeres entre 10 a 54 años. El marco muestral estuvo conformado en base a la información de la pregunta del censo en el capítulo D sobre mortalidad. La siguiente. El tipo de muestreo utilizado para esta investigación sigue el siguiente proceso. Se realizó un barrido total del estrato de 10 a 14 años con la finalidad de encontrar posibles muertes maternas en ese grupo de edad. Un barrido en el estrato de 15 a 54 años que declararon muerte materna, que reportaron en el censo como muerte materna. Y en los estratos de 15 a 54 años, las que declararon otras causas y las que declararon la edad 999. Entonces, a este grupo se hizo una selección de una muestra aleatoria, simple, independiente para cada departamento, con la finalidad de identificar los posibles falsos negativos. La metodología fue la autopsia verbal a los familiares de las mujeres fallecidas. El periodo de referencia fue el 2011, debido a que el censo se realizó el 2012. La siguiente, por favor. Entonces, como dijimos, el diseño muestral para el marco muestral se utilizó la pregunta del censo del 2012, la cual decía preguntaba si de enero a diciembre el año pasado murió alguna persona que vivía con ustedes en este hogar. Entonces, podíamos identificar a la persona, la edad, el sexo y las causas. Si fue por embarazo, fue durante el parto. Y bueno, esa fue la pregunta que dio origen al marco muestral. La siguiente. Entonces, se dividieron en 4 estratos. El primer estrato, mujeres de 10 a 14 años. El segundo estrato, mujeres de 15 a 54 años que declararon la causa de muerte materna. El tercer estrato, de 15 a 54 años, mujeres que declararon otra causa. Y las mujeres donde no se tenía registrada la edad al momento del fallecimiento. Entonces, se contó en el primer estrato con un marco de 809, en el segundo estrato 990 mujeres y en la muestra de 15 a 54, 12.360 y las personas que no declararon la edad, unas 3.700. Lo que originó contar con el tamaño de muestra, se hizo un barrido total a las personas de 10 a 14 años, a las de 15 a 54 años que declararon muerte materna y se realizó una muestra simple a las mujeres de 15 a 54 años que declararon otras causas. Dando un dato de unas 2.000 personas a las cuales tenía que llegar al hogar a entrevistar a un pariente de esa persona. Y para las que declararon la edad 99, unas 1.500 personas, contando con una muestra de 5.800 a nivel nacional.
Los instrumentos que se utilizaron en esta encuesta fueron el cuestionario de hogares, en el cual tenían varias secciones, una donde se identifica la ubicación geográfica, la dirección de la vivienda, la lectura del GPS, la identificación del hogar, las características generales de la fallecida, información sobre el embarazo, parto, que llevó a la defunción, la información sobre el posparto, posaborto y recién nacido, las causas del fallecimiento, la identificación de demoras en la atención, las causas de defunción y conclusiones. El final del formulario, un registro del croquis y la referencia de la nueva vivienda, la identificación de demoras en la atención. Esta parte estaba analizado por un panel de expertos, y las causas de defunción y conclusiones de la misma manera por el panel de expertos. Este cuestionario de hogares se recurría nuevamente a la vivienda donde vivió la fallecida y se realizaba estas preguntas a algún familiar cercano a la difunta. El siguiente. También se utilizó un cuestionario sobre defunciones en establecimientos de salud. Entonces, de la misma manera, se podían identificar secciones donde se tenía la ubicación geográfica, aspectos generales, algunos aspectos relacionados con el embarazo, si la persona hizo el control prenatal, parto, aborto, la atención hospitalaria y la información con sus conclusiones. Y también se utilizó otro cuestionario de atención no formal, en la cual se podía identificar la ubicación geográfica, datos del informante y datos de la fallecida. Entonces, estos fueron los instrumentos que se utilizaron para captar la información en campo. El operativo de campo, bueno, me olvidaba indicar de que esta encuesta se realizó en convenio con el Ministerio de Salud. Entonces, para la que se realizó con la información del censo del 2012, en el convenio se mencionaba los procesos que realizaría el Ministerio de Salud y el INE. Entonces, en la parte operativa de campo, como se requiere que el personal que llega a las viviendas sea un personal con formación médica y pueda identificar estos casos, porque, como hemos dicho, la metodología de la recopilación es la autopsia verbal. Entonces, el Ministerio de Salud fue el encargado de realizar todo el operativo de campo. En ello estaba incluido la capacitación, en la cual realizaron talleres por departamentos, en la cual se tuvo la participación conjunta de los FEDES, el programa Mi Salud del Ministerio de Salud. En la estructura del personal de campo, como dijimos, se requería un personal especializado, entonces trabajaron los médicos del programa de salud familiar comunitaria, que son los médicos SAFSI. El operativo de campo se trabajó por departamentos de acuerdo a un cronograma que ellos tenían en función al presupuesto. Este operativo lo realizaron entre fines del 2014 e inicios del 2015. La planificación y distribución de los casos los realizaron a través de las redes de salud, los distritos de salud, municipios, llegando hasta las comunidades. Todo este proceso estuvo acompañado por el grupo técnico asesor. Durante todo el proceso, este grupo ha estado asesorando y acompañando todo el operativo. Las incidencias de campo para este operativo, ellos contaron con instrumentos de reportes de incidencias de campo, como ser el número de las encuestas realizadas, los casos encontrados, las encuestas positivas, las encuestas negativas. Y estas, al final, eran verificadas en una reunión técnica. La siguiente.
Otra de las actividades que realizaría el Ministerio de Salud era codificar las preguntas abiertas, como ser las causas de la mortalidad. Entonces, ellos fueron los encargados de hacer la codificación en base al CIE-10. Posterior a ello, hacían una revisión y análisis de los cuestionarios por el equipo del Ministerio de Salud y el grupo técnico asesor. Esta era una etapa previa hasta donde ellos llegaban para luego poder proporcionar todos estos cuestionarios que fueron esta vez en papel, trasladaban al INE para que el INE continúe con la transcripción de estos cuestionarios y pueda generar la base. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente etapa de la transcripción estaba a cargo del Instituto Nacional de Estadística, el cual desarrolló un sistema de transcripción, el mismo que es para todos los proyectos. Esta transcripción se realizó en junio del 2015. Como los cuestionarios fueron en papel, entonces se realizó la retranscripción de manera paralela. Se realizaron los controles de validación necesarios de rangos y flujos hasta la generación de la base de datos. Siguiente. Posterior a ello se realizó el cálculo de los factores de expansión, realizados también en el INE, para los estratos 1 y 2, considerando que se ha realizado un barrido total, el factor de expansión asignado fue 1. Y para los estratos 3 y 4, según el diseño muestral propuesto, donde se realizan los factores de expansión. Siguiente, por favor. Ya, donde M es el número total de las muertes en el 10º departamento, según el J10º estrato obtenido del marco muestral. Entonces, de la misma manera que se realizan para las encuestas. Siguiente. Bueno, esa ha sido, en esta encuesta, como se menciona, participó el Ministerio de Salud y el INE. Entonces, en el convenio ya estaban delimitadas las actividades que realizarían cada uno. Posterior a esto, el análisis de la base de datos para el cálculo del indicador estuvo a cargo del Ministerio de Salud. Entonces, ellos hicieron la contratación de los servicios de una consultora para poder obtener el dato de lo que es la razón de mortalidad materna. Bueno, eso sería, en resumen, en qué consistió el estudio de la encuesta post-censal de mortalidad materna en función a los datos de la pregunta del Censo de Población sobre mortalidad. Gracias. Muchas gracias, Mabel, por compartir la experiencia de Bolivia. Y en honor al tiempo, vamos a seguir entonces con la ronda de preguntas. Hay una pregunta que realizó Víctor González y que la responderá Fabiana del Popolo. Sí, Víctor pregunta si las experiencias en la región de la medición de la mortalidad infantil por sexo, por métodos indirectos, a sus hallazgos y utilidad de aplicación en la temática de fecundidad en los censos. Bueno, Víctor, el primer tema es volver a señalar que son pocos los países que en el módulo de fecundidad y mortalidad aplicado a mujeres
hacen la captación de la información por sexo. Incluso, por ejemplo, de los 6 países que en el último censo captan el total de hijos nacidos vivos, hijos e hijas nacidos vivos por sexo, luego baja a 5 la cantidad que hace la pregunta por sexo de los hijos sobrevivientes o fallecidos. Entonces, si no tenés toda la batería completa por sexo, no podés aplicar los métodos. Y prácticamente ninguno, no quiero mentir, estaba como revisando la planilla de sistematización que tenemos, pero prácticamente ninguno hace la pregunta por sexo relativa a los hijos tenidos en el último año. Entonces, eso ya te limita, obviamente, el poder aplicar las estimaciones. Nosotros entendemos que los países que han incorporado el total de hijos nacidos vivos tenidos por sexo, lo han hecho principalmente con el fin de mejorar la precisión de la información. Pero honestamente, para poder tener las estimaciones necesitamos que eso se haga con todas las preguntas, y eso es lo que no ha ocurrido. Ahora, por otra parte, el potencial que sí tiene, nosotros rescatamos sí el potencial que tienen estas preguntas, en donde tanto el numerador como el denominador provienen, para calcularte una tasa, provienen de la misma fuente de datos, ¿no? Porque cuando uno calcula una tasa de mortalidad infantil, el numerador, mejor dicho, una tasa global de fecundidad, el numerador sale de los nacimientos, pero el denominador te sale del censo de población o de las estimaciones de población. Acá la ventaja de tener todo en una misma fuente de datos realmente permitiría el poder, sería muy útil tener estas preguntas por sexo para poder no solo evaluar la información, sino también tener estas razones por sexo, e incluso ofrecen también el potencial para poder medir estos diferenciales por sexo en grupos poblacionales específicos, donde, no sé, por cuestiones culturales o lo que fuese, hubiese un mayor cuidado de niños respecto a niñas, etcétera, uno podría cruzar la información, reitero, con otras variables que te ofrece el censo. Por lo tanto, nuestra recomendación es precisamente ahora para la ronda de censos 2020, bueno, evaluar la posibilidad de incluir la pregunta por sexo. Y respecto a la pregunta sobre edad al primer hijo, nosotros creemos también que en aquellos países que van a utilizar dispositivos móviles de captura de datos, no sería difícil preguntarle a cada mujer si el hijo o la hija, el primer hijo o hija reside en el hogar, y si es sí, que lo identifique. Y eso ya automáticamente nos permite saber la fecha de nacimiento de ese hijo y a qué edad lo tuvo su mamá. Además de permitirnos muchas otras cuestiones también. Es decir, creo que si bien estamos pensando que este set de preguntas está consolidado y que prácticamente tenemos la fórmula definida, creemos que todavía hay bastantes cuestiones que se podrían hacer en el módulo para tener más información. Y me gustó mucho la presentación de Fiorella, porque precisamente Uruguay, que es uno de los países que tiene muy buenas estadísticas vitales, ella creo que a través de su presentación del Uruguay dejó súper claro todos los indicadores que podemos extraer a partir de del censo y el tipo de análisis que podemos hacer en materia de comportamiento reproductivo, del calendario, de la fecundidad, de niveles, de tendencias y de diferenciales. Entonces, la invitación es a que presten bastante atención en esta ronda a estas preguntas. Muchas gracias a Fabiana por responder la consulta realizada por Víctor González. Aquí hay otra consulta de Carlos Gaitán. ¿Qué hacer con las estadísticas relacionadas con fecundidad y mortalidad en el escenario de la población migrante que se está presentando en Centroamérica y México? La pregunta me imagino que va dirigida a Fabiana. Bueno, si alguno
si algún país, Uruguay o Bolivia, quisiesen responder también. Bueno, ¿qué hacer? En realidad hay una cierta paradoja en el tema bueno, estas tensiones que a veces se dan entre los enfoques de derechos humanos y de la necesidad de contar con información desagregada. Y tiene que ver con que, yo estoy sin anteojos, así que, ¿qué hacer con las estadísticas relacionadas? ¿Verdad? Sí, en el escenario de la población migrante, sí. Sí, mira, por una parte, claro, como nosotros dijimos antes, en realidad la fuente idónea para tener estas estimaciones son las estadísticas vitales, ¿verdad? Hasta hace varios años nosotros promovíamos junto con UNFPA, bueno, y también con la OPS, no solo la inclusión, por ejemplo, de la identificación étnico-racial en las estadísticas vitales y en los sistemas de información en salud, sino también la identificación de si la persona era migrante o no. De hecho, UNFPA tuvo un proyecto regional bien interesante, donde países como Argentina y otros prestaron mucha atención a la inclusión de la identificación de los migrantes en los registros y en el sistema de información en salud. Sin embargo, en los últimos años, frente a ciertas tensiones que eso genera desde el punto de vista de ¿por qué le tengo que preguntar a una persona si es migrante cuando tiene el derecho de ser atendida, por lo menos en el sistema público, independientemente de su situación de migrante o incluso más de su situación, digamos, si está documentado o no está documentado, ¿no es cierto? Si tiene documento de identidad o no. Entonces, eso ha hecho que en algunos países incluso se planteara un retroceso en términos de no incluir en los registros la identificación de si la persona es migrante o no. Y creo que es un debate que va a continuar, digamos, ¿no? Eso por una parte. Entonces ahí de nuevo aparece el censo de población y sobre todo esta ronda que se viene como muy importante, porque precisamente el censo, si hay algo que tiene, digamos, son las mediciones de la migración de toda la vida y de los 5 años anteriores al censo, o sea, migración reciente y migración de toda la vida, ya sea interna o internacional. Por lo tanto, tenemos aquí también el potencial de poder hacer un análisis bastante exhaustivo de la situación de salud, al menos desde el punto de vista de fecundidad y mortalidad de los inmigrantes internacionales, ¿no? Porque esto sería un análisis en los países de destino. Eso. No sé si de Bolivia o de Uruguay quieren complementar. Bueno, agradecemos a todos y todas los participantes de los países, de las organizaciones, por el compromiso de participar en este foro tan intenso el día de hoy y de muy buena retroalimentación. Damos las gracias nuevamente a Fabiana del Popolo, a Fiorella Di Landri y Mabel Patton Sanginés por las presentaciones. Y finalmente quedan invitados para la próxima sesión, el día 14 de mayo, a las 12 horas hora de Chile, con el tema Acceso y atención en salud a partir de los censos. Muchas gracias. En caso de que haya alguien